¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería la vida en la antigua ciudad de Roma después de su caída? Imagina un lugar que, en un momento, era el corazón palpitante de un vasto y poderoso imperio, y en otro, se transformó en un laberinto de ruinas y desafíos. En este video, exploraremos las profundas transformaciones sociales, económicas y culturales que moldearon la vida en Roma después del 476 DC. Durante este periodo, la ciudad de Roma se encontraba en un estado de transformación profunda y inquietante, resultado de un largo proceso de declive que comenzó a manifestarse de manera más aguda a partir del siglo III después de Cristo. La crisis de este siglo estuvo marcada por una combinación letal de factores que minaron los cimientos de la poderosa civilización romana. La economía entró en colapso, con una inflación galopante y la devaluación de la moneda, provocadas por la inestabilidad política y la creciente presión en las fronteras. Lo que antes era un sistema bien estructurado de gobernanza se convirtió en un juego de poder donde los emperadores ascendían y caían en cuestión de meses, un ciclo de turbulencia que solo profundizaba la crisis. En el 395 después de Cristo, la división del Imperio Romano en oriental y occidental creó un abismo aún mayor entre los dos. Mientras que el Imperio Oriental, con su nueva capital en Constantinopla, experimentaba un florecimiento cultural y económico, el occidente enfrentaba desafíos sin precedentes. Las fronteras estaban vulnerables, y la afluencia de tribus germánicas, como visigodos, ostrogodos y vándalos, se volvía cada vez más insostenible. Roma, un bastión del poder y la cultura, vio sus murallas siendo puestas a prueba y, eventualmente, quebradas. El saqueo por parte de los visigodos en el 410 después de Cristo y, posteriormente, por los vándalos en el 455 después de Cristo, fue un duro golpe que simbolizó el declive de la grandeza romana y minó aún más la fuerza y la moral de la población. El colapso del Imperio Occidental en el 476 después de Cristo con la deposición del último emperador, Rómulo Augusto, por Odoacro, se ve a menudo como el fin de una era. Sin embargo, esta desintegración del poder imperial no trajo consigo la extinción total de la cultura romana. Muchas de las instituciones, prácticas y estructuras que sostenían la sociedad continuaron existiendo, pero ahora en un contexto muy diferente. Las transformaciones que seguían eran profundas y complejas, y la ciudad de Roma, ahora una sombra de su antiguo yo, comenzaba a moldearse bajo nuevas influencias y desafíos que definirían los siglos siguientes. Con la caída de Roma, la ciudad experimentó un drástico cambio demográfico que moldeó su estructura social. La población, que en su apogeo alcanzaba cientos de miles de habitantes, se vio reducida a menos de 50.000 a lo largo de los siglos siguientes. Esta disminución no fue solo una cuestión numérica, representó la pérdida de vidas de las élites que huyeron a áreas más seguras en busca de protección y de los ciudadanos comunes que perecieron en medio del caos de los conflictos. Las calles que alguna vez fueron vibrantes y llenas de vida se convirtieron en desiertas y silenciosas, reflejando la fragilidad de una sociedad que, en un abrir y cerrar de ojos, había perdido su fuerza y seguridad. La convivencia entre los romanos restantes y los invasores germánicos trajo una nueva dinámica a la ciudad. Aunque la relación era, en muchos aspectos, tensa y marcada por la desconfianza, no se manifestó solo en conflictos violentos. En cambio, muchos grupos bárbaros comenzaron a adoptar costumbres romanas, asimilando aspectos de la lengua, la religión y las tradiciones culturales que habían permeado la vida en la ciudad durante siglos. Esto resultó en un interesante intercambio cultural, donde elementos de la tradición germánica se entrelazaron con los de la cultura romana. Los romanos sobrevivientes, a su vez, tuvieron que adaptarse rápidamente a la nueva realidad que los rodeaba. Esta adaptación involucró no solo la aceptación de los nuevos gobernantes y costumbres, sino también la reevaluación de su propia identidad. La cultura romana, una vez dominante, comenzó a fragmentarse, y los sobrevivientes se vieron forzados a encontrar un nuevo equilibrio en un mundo que se volvía cada vez más multicultural y dinámico. La ciudad, que alguna vez fue el corazón palpitante de un vasto imperio, ahora se transformaba en un espacio de convivencia compleja, donde los ecos de la gloria romana se mezclaban con las nuevas voces que surgían en el horizonte.
El impacto de las guerras góticas, que ocurrieron entre 535 y 554 después de Cristo, también fue devastador para Roma y para Italia. Las hostilidades entre los bizantinos y los ostrogodos no solo exacerbaron la destrucción ya presente en la ciudad, sino que también trajeron una nueva ola de sufrimiento y desolación. Roma fue sitiada y saqueada varias veces durante estos conflictos, lo que agravó aún más el estado de pobreza y declive que ya se había establecido tras la caída del Imperio Romano. Las estructuras que sobrevivieron al colapso inicial fueron severamente dañadas y la vida cotidiana, que ya era una lucha, se volvió insostenible. A pesar de los esfuerzos bizantinos por retomar la ciudad, la realidad que encontraron era sombría. La ciudad de Roma experimentó un declive urbano sin precedentes. Muchas áreas que antes eran prósperas y vibrantes se convirtieron en abandonadas o estaban en ruinas. Lo que antes eran barrios concurridos, con mercados llenos y calles animadas, ahora presentaban fachadas desmoronadas y un silencio inquietante. El abastecimiento de alimentos, que dependía de las provincias, se volvió escaso debido a la inestabilidad política y a las invasiones que hacían que las rutas de transporte fueran peligrosas. Esta escasez impactó directamente la calidad de vida de los habitantes restantes, que luchaban por encontrar lo básico para sobrevivir. Las cosechas y la producción agrícola en las áreas circundantes sufrieron por la inseguridad, lo que llevó a un aumento en los precios y a la hambruna en las calles. El colapso del comercio fue otro golpe devastador para la economía romana. Las rutas comerciales que alguna vez garantizaban la fluidez de suministros y riquezas para la ciudad fueron severamente interrumpidas o disminuidas considerablemente. Los mercaderes, que antes navegaban con confianza por las rutas del Mediterráneo y más allá, se encontraron incapaces de realizar negocios en medio del caos y la inseguridad. Sin el flujo constante de mercancías, desde granos hasta bienes de lujo, la ciudad vio su economía entrar en colapso. El comercio local, que dependía de la interacción entre diversas culturas y regiones, se redujo a un nivel casi primitivo, mientras que los intercambios se volvieron raros y limitados. La autosuficiencia se convirtió en una necesidad, con las comunidades locales volviendo a prácticas agrícolas rudimentarias y el comercio restringiéndose a transacciones básicas entre vecinos. Este desolador escenario económico no solo generó un impacto inmediato en la vida de los romanos, sino que también sembró las semillas para cambios duraderos en las estructuras sociales y en las prácticas culturales. Además, la infraestructura y la arquitectura de Roma pasaron por un proceso de degradación alarmante. Aunque parte de la monumentalidad romana fue preservada, muchas de las grandiosas obras que antes simbolizaban el poder y la riqueza de la ciudad fueron abandonadas o, en muchos casos, reutilizadas para otros fines. El Coliseo, un ícono de la grandeza romana, comenzó a ser despojado de sus piedras para ser empleadas en construcciones medievales. Lo que antes era un espacio de entretenimiento y espectáculo, testigo de las hazañas de gladiadores y actuaciones grandiosas, se convirtió en una fuente de material para satisfacer las nuevas necesidades de una población que luchaba por adaptarse a una realidad transformada. La degradación de las áreas urbanas se convirtió en una característica marcante del escenario posimperial. Los acueductos, una de las conquistas más impresionantes de la ingeniería romana, que antes suministraban agua potable en abundancia, dejaron de funcionar, resultando en un abastecimiento de agua precario. Los romanos, que habían disfrutado de baños públicos y de agua corriente, ahora se veían forzados a buscar fuentes de agua en lugares más distantes y menos confiables. Esta falta de recursos esenciales no solo complicó la vida cotidiana, sino que también contribuyó al aumento de enfermedades y a una calidad de vida drásticamente reducida. Sin el apoyo del imperio, que anteriormente financiaba el mantenimiento y la construcción de infraestructuras, la ciudad comenzó a deteriorarse a un ritmo acelerado. Calles que antes estaban pavimentadas ahora estaban llenas de baches, y edificios que antes exhibían su magnificencia comenzaron a desmoronarse. El esplendor de Roma, una vez indiscutible, se estaba disipando, y la memoria de su gloria se convertía en solo una sombra en medio del caos de la nueva orden. La ciudad, que había sido el centro del mundo conocido, ahora enfrentaba un futuro incierto, y los vestigios de su grandeza se convirtieron en testimonios silenciosos de una era que se había ido. Aunque la estructura de poder cambió radicalmente, la administración de la ciudad de Roma y sus leyes experimentaron un periodo de continuidad.
Durante el reinado de Teodorico, que gobernó sobre los ostrogodos y estableció su dominio sobre Italia, muchos aspectos de la administración romana fueron preservados. Las instituciones que sostenían el funcionamiento de la sociedad aún estaban en vigor y las leyes romanas continuaron aplicándose, reflejando un intento de mantener el orden y la estabilidad en un momento de gran incertidumbre. Aunque la élite militar ostrogoda había tomado las riendas del poder político, había un reconocimiento de que la antigua administración romana poseía un valor intrínseco que no podía ser fácilmente descartado. Sin embargo, esta continuidad no fue sin sus complejidades. Una división formal surgió en el sistema jurídico que reflejaba las diferencias entre la población romana y los ostrogodos. Los romanos eran juzgados por sus propias leyes, que aún incorporaban los principios y tradiciones de la antigua civilización. Esto significaba que las normas que regían las interacciones sociales y comerciales entre los romanos permanecieron en gran parte intactas. Por otro lado, los ostrogodos seguían las tradiciones de su cultura germánica, aplicando un conjunto diferente de normas y prácticas jurídicas. Esta dualidad jurídica era una característica única de esta transición, permitiendo que dos sistemas de leyes coexistieran en un mismo espacio, pero también creando tensiones y desafíos a medida que las dos comunidades intentaban encontrar un terreno común. La coexistencia de estas dos tradiciones legales generó una complejidad que reflejaba la nueva realidad de Roma. En muchos casos, surgían disputas entre romanos y ostrogodos, llevando a una búsqueda constante por equilibrio entre la preservación de las tradiciones romanas y la adaptación a las nuevas normas germánicas. Las tensiones sociales eran palpables y la administración estaba constantemente bajo presión para lidiar con las expectativas de ambos grupos. Esta situación única se convirtió en una característica distintiva de la vida en Roma poscaída, moldeando no solo las interacciones sociales, sino también el desarrollo de la cultura y la identidad que emergerían en los siglos siguientes. Así, mientras las instituciones y leyes romanas perduraban, también se convertían en un campo de negociación y adaptación entre dos mundos que, aunque distintos, estaban inevitablemente entrelazados en un nuevo escenario de coexistencia. Si has llegado hasta aquí y te está gustando este video, no dudes en darle un me gusta aquí en el canal, pues cada me gusta es como un ladrillo que ayuda a construir este canal, permitiendo que más personas descubran estas historias increíbles e intrigantes. Ya en el ámbito religioso, los cambios en las prácticas culturales se convirtieron en una de las transformaciones más significativas de la vida cotidiana en Roma. Con el ascenso del poder de la Iglesia Católica, la religiosidad comenzó a consolidarse como el principal centro de identidad y cohesión social. Aunque la ciudad enfrentaba un marcado declive político y sus estructuras imperiales se desintegraban, Roma se estableció como el corazón de la cristiandad, un símbolo de fe y esperanza en medio del caos. Las iglesias, que antes eran meros lugares de adoración, se transformaron en centros de actividad social y comunitaria, donde los romanos se reunían para rezar, compartir historias y buscar apoyo mutuo. En este nuevo escenario, la influencia del papado se volvió cada vez más prominente. El obispo de Roma, conocido como Papa, comenzó a asumir un papel de liderazgo no solo en el ámbito religioso, sino también político. La figura del Papa emergió como un guía moral y un líder comunitario, capaz de unir a la población en torno a valores comunes y ofrecer una visión de esperanza en tiempos de incertidumbre. La Iglesia Católica pasó a tener un papel fundamental en la vida diaria de las personas, controlando no solo la distribución de alimentos, sino también organizando la asistencia a los más necesitados. La práctica de la caridad se convirtió en una expresión tangible del nuevo orden social, con los clérigos y miembros de la Iglesia cuidando de los pobres y enfermos, estableciendo una red de solidaridad que contrarrestaba la inestabilidad que permeaba la sociedad. Las festividades religiosas, que antes eran raras, se convirtieron en parte integral de la vida cotidiana, ofreciendo a los habitantes de la ciudad un sentido de pertenencia y propósito. La observancia de rituales cristianos y la celebración de santos y mártires dieron a los romanos una nueva narrativa, una que sustituyó las antiguas tradiciones paganas, ahora vistas como vestigios de un pasado distante. Las iglesias comenzaron a llenarse de fieles, y la música, el arte y la literatura religiosas florecieron,
creando un ambiente cultural rico y diversificado que ayudó a moldear la identidad medieval que emergería en los siglos siguientes. Así, la vida cotidiana en Roma, marcada por la adaptación y la resiliencia, comenzó a estar repleta de significado a medida que la Iglesia Católica se establecía como un pilar fundamental en un periodo de transición. Las viejas estructuras de poder fueron sustituidas por nuevas, donde la fe no solo ofrecía consuelo, sino que también proporcionaba las bases para la reconstrucción de una sociedad en busca de un nuevo orden e identidad. Por otro lado, la educación formal en Roma sufrió un declive significativo. Las escuelas y academias, que antes eran centros vibrantes de aprendizaje y discusión, entraron en colapso. El estudio de la retórica, la filosofía y las ciencias, disciplinas que habían sido pilares fundamentales de la élite romana, se volvió cada vez más raro. Solo un pequeño grupo de clérigos y aristócratas que aún mantenían alguna conexión con las tradiciones romanas lograba preservar estos conocimientos. El acceso a la educación se volvió restringido, y lo que una vez fue un amplio espectro de aprendizaje y reflexión intelectual se transformó en un privilegio de pocos. En este contexto de declive educativo, la Iglesia Católica emergió como una de las principales instituciones responsables de la transmisión cultural. Los clérigos, en su mayoría, se convirtieron en los guardianes del conocimiento clásico, reconociendo la importancia de preservar el legado cultural de la antigüedad. La copia de manuscritos antiguos se convirtió en una actividad vital, con monasterios e iglesias dedicándose a la preservación de obras de autores greco-romanos. Esta tarea no solo involucraba la reproducción de textos, sino también la interpretación y adaptación de enseñanzas que aún podrían ser relevantes en un mundo en transformación. Los monasterios, en particular, se convirtieron en centros de aprendizaje, donde el conocimiento de generaciones anteriores era cuidadosamente mantenido y transmitido. Además, la Iglesia también desempeñó un papel crucial en la reinterpretación de las obras clásicas a la luz de los nuevos valores cristianos, creando un puente entre el mundo antiguo y el medieval. La educación, que antes se centraba en el dominio de la oratoria y la filosofía, comenzó a incluir la teología y la moral cristiana, reflejando el nuevo orden social y cultural en el que la Iglesia se convertía en la principal referencia. Así, mientras la educación formal tal como la conocemos declinaba, una nueva forma de aprendizaje se establecía bajo la égida de la Iglesia. Esta transformación moldeó no solo la preservación del conocimiento, sino también las bases de la cultura medieval que comenzaría a florecer en los siglos siguientes. Las semillas de la tradición grecorromana se mantuvieron vivas, preparando el terreno para el Renacimiento y para el redescubrimiento del conocimiento clásico que seguiría. Todos estos puntos sumados fueron el resultado del desmoronamiento del Imperio Romano, llevando a un periodo de inestabilidad e incertidumbre, pero también a una nueva forma de organización social. La transición hacia la Edad Media fue un proceso complejo, en el que la ciudad de Roma, incluso en declive, emergió como un centro religioso significativo en el contexto del Imperio Bizantino. A pesar de su pérdida política, Roma preservó su papel como el corazón de la Iglesia Católica. El papado, fortaleciéndose a lo largo de este periodo, comenzó a influir no solo en las cuestiones espirituales, sino también en la política de reinos vecinos. La ciudad se convirtió en un símbolo de fe e identidad cristiana, y sus iglesias y monasterios se transformaron en centros de aprendizaje y preservación cultural. Así, lo que podría verse como un colapso también se reveló como una transformación, en la que Roma se reinventó en una nueva identidad. Aunque la caída de Roma estuvo acompañada de un colapso político y militar, no se puede decir que esto trajo el fin de la civilización romana. En cambio, representó una metamorfosis significativa en la vida y la cultura. Muchos aspectos de la cultura romana no solo fueron preservados, sino adaptados a las nuevas realidades. El idioma latino continuó siendo la base del aprendizaje y de la administración, mientras que las tradiciones artísticas y arquitectónicas fueron reinterpretadas e integradas en nuevos contextos. Esta continuidad cultural permitió que la ciudad de Roma, a pesar de sus desafíos, mantuviera un importante centro de influencia religiosa y cultural en todo el planeta. Y así, al sumergirnos en este fascinante viaje por la Roma posimperial, nos damos cuenta de que la caída de un imperio no significa el fin de una civilización, sino el inicio de una nueva era repleta de desafíos y renacimientos.
Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Y en el video que aparece en pantalla, detallaré más sobre cómo era la vida de un gladiador en la antigua Roma, así que aprovecha la oportunidad y haz clic en el video para verlo.